A lo largo de esta clase vamos a abordar el tema de la memoria. Primero cabe preguntarnos qué entendemos por memoria. ¿Qué es memoria? Podría ser recordar las últimas vacaciones, recordar el nombre de las personas que nos rodean, recitar un poema, aprender un número de teléfono, manejar un auto, saber quién fue Napoleón Bonaparte, hacer un cálculo mental. Pero ¿qué es la memoria? En realidad, todas estas funciones constituyen memoria. ¿Cuál es la función de la memoria? De alguna forma es proporcionar una base de conocimiento, ¿sí? Porque nosotros tenemos un mundo cambiante que no es estático y por ende los sistemas de memoria son una respuesta biológica que nos permiten adaptarnos a ese entorno cambiante. Si el entorno no fuera cambiante, bastaría con una conducta que estuviese instaurada en nuestros genes y que nos permitiría sobrevivir al ambiente. Existe, de alguna forma, una discusión entre si la memoria constituye una función unitaria o si es una función múltiple, ¿sí? La hipótesis de una entidad unitaria supone que en realidad las aparentes diferencias que hay dentro de las combinaciones de la memoria no son más que diferentes procesos cognitivos que operan dentro de los límites de una gran memoria. En cambio, la hipótesis de sistemas múltiples supone que el nombre memoria da cuenta de varios subsistemas cerebrales, conductuales y cognitivos que están separados pero que están interrelacionados. Existen evidencias a favor de múltiples sistemas de procesamiento de la memoria. ¿Cuáles son esas evidencias? Por un lado, las disociaciones encontradas en el procesamiento de diferentes tipos de información en cualquiera de nosotros, es decir, en controles, en personas sin lesiones cerebrales adquiridas, en los que podemos tener mayor o mejor desempeño en algún cierto tipo de memoria, auditiva, visual, espacial, ¿sí? En tanto que también se encuentra esta evidencia en pacientes con lesiones cerebrales adquiridas, donde se afecta algún sistema de memoria, en tanto que otros sistemas se encuentran conservados. Y esto nos daría cuenta de que en realidad no estamos hablando de un único sistema de memoria, sino que estamos hablando de múltiples sistemas de memoria que pueden alterarse independientemente entre sí. La primera evidencia neuropsicológica de la disociación, de las disociaciones en la memoria semántica, se obtuvo a partir del caso HM. HM fue el primer paciente que estudiado muy profundamente, que tuvo una dificultad severa en su memoria. La neuropsicóloga que estudió HM, Brenda Milner, este año cumplió 101 años. HM fue un niño con un desarrollo normal hasta los 9 años de edad, que a los 9 años tuvo un accidente en una bicicleta y que perdió el conocimiento por un breve periodo de tiempo, y un año después comenzó a sufrir crisis epilépticas de petit mal, y a los 16 años empezó con las crisis de gran mal. A los 27 años, como esas crisis eran tan frecuentes, se decidió realizar una operación bilateral del lóbulo temporal medial. Fue la primera operación en la que se extirparon las estructuras del lóbulo temporal medial en forma bilateral. A partir de esto, las crisis de HM desaparecieron, pero quedó como secuela una alteración grave de la memoria de la que nunca llegó a recuperarse. Es decir, el paciente HM quedó con una importante dificultad para el procesamiento de la memoria. HM quedó con una amnesia anterógrada severa, que le impedía, de esta forma, ingresar nueva información al sistema. Es decir, tenía una dificultad que le permitía sostener durante un breve periodo de tiempo en su memoria de corto plazo la información, pero no podía pasar esa información a una memoria permanente, a una memoria de largo plazo, ¿sí? Es decir, tenía una severa amnesia anterógrada y una leve amnesia retrógrada. ¿Qué significa que es una amnesia retrógrada? Que no podía recuperar la información que había almacenado durante los 2 últimos años previos a la cirugía, ¿sí? Pero la severa amnesia anterógrada afectaba 2 sistemas de memoria, que ahora vamos a ver en un rato en qué consisten, pero que son la memoria episódica y la memoria semántica. Lo mismo ocurría con la amnesia retrógrada, afectaba los mismos sistemas de memoria. Entonces, la amnesia anterógrada es una dificultad para almacenar nueva información y la amnesia retrógrada es una dificultad para recuperar información previamente almacenada.
posible diferenciar entre memoria declarativa y no declarativa. ¿Qué es la memoria declarativa? Es la capacidad que tenemos para adquirir, retener y recuperar información de forma consciente e intencionalmente de eventos y conocimientos sobre el mundo. Todo este contenido debe ser declarado, es decir, debe ser puesto en palabras. Incluye dentro de esta memoria a la memoria semántica y a la memoria episódica, es decir, el saber qué. Y va a depender de áreas temporomediales. En cambio, la memoria no declarativa está contenida en habilidades o destrezas perceptivos, motoras y cognitivas adquiridas, pero a las que solamente podemos acceder por medio de la acción, ¿sí? Son imposibles transmitirlas por medio de lo verbal, porque de alguna forma esta memoria es el saber cómo, ¿sí? Es como intentar explicarle a alguien cómo andar en bicicleta, ¿sí? Es algo que se aprende haciéndolo, pero no es posible transmitirlo en forma verbal. Y esta memoria va a depender de unas regiones diferentes a las regiones temporomediales. También es importante hacer una diferencia entre lo que Shafter denominó como memoria explícita e implícita. Y esto se diferencia en función de la recuperación, cómo podemos hacer para recuperar esta información, ¿sí? Nosotros podemos tener tareas en las que tenemos que recuperar la información de manera explícita, es decir, que tenemos que hacer una búsqueda consciente de la información que tenemos almacenada o de las experiencias previas, o tenemos también tareas en las que la recuperación es implícita, es decir, donde la ejecución no requiere de una recolección consciente, sino que podemos hacerlo de manera no consciente, ¿sí? Eso sería una recuperación de tipo implícita. Es decir, nosotros vamos a hablar de gran cantidad de memorias de largo plazo, y dentro de estas memorias de largo plazo vamos a hacer una división entre memorias declarativas o explícitas o no declarativas e implícitas. Específicamente esto es lo que vamos a seguir viendo en la siguiente clase, en la siguiente parte de la clase, ¿sí? Donde vamos a hablar de diferentes sistemas de memoria y vamos a dar cuenta de todos estos tipos de sistemas posibles de procesamiento de la memoria. Muchas gracias, nos vemos enseguida.